Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Puede abrir tus ojos como una taza de café y hacerte cambiar de opinión sobre lo que hace que un negocio sea un negocio. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Total Play Empresarial es la empresa de telecomunicaciones y tecnologías de la información con mayor crecimiento en México, conectando a más de 30,000 sucursales y edificios corporativos de grupos financieros, hoteleros, comercios, centros educativos, industrias y gobiernos, con cobertura en más de 170 ciudades a nivel nacional. Somos el primer carrier en obtener la certificación MEF 3.0. Ofrecemos las mejores prácticas operativas con 634 ingenieros certificados. Contamos con 2 unidades de negocio, integración de sistemas, que integra servicios administrados, Smart Cities y Smart IT, y TotalSec, nuestro brazo especializado en ciberseguridad. Por la innovación, entendimiento de las empresas y atención técnica especializada, Total Play Empresarial es la opción número 1 en soluciones de telecomunicaciones inteligentes. Amigos del Economista, pues nos encontramos en la cobertura de la 85, en los previos de la 85 Convención Bancaria, que ahora sí se va a desarrollar después de 2 años en el puerto de Acapulco. Y para platicarnos un poquito de la agenda, nos acompaña el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker. ¿Cómo estás, mi querido Daniel Becker? Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, queremos saludarte. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Oye, pues la convención regresa a Acapulco 2 años después. Justo hace 2 años, saliendo de la convención bancaria, pues se detonó este tema de la pandemia. Daniel, no sé si nos pudieras tú hacer un balance de 2 años para acá, digamos, cuál fue el punto más crítico para la banca durante estos 2 años, en la pandemia sobre todo, y bueno, cómo se encuentra la banca hoy día ya en el 2022. Bueno, como tú sabes, durante la pandemia tuvimos pues una paralización prácticamente de la economía. La economía tuvo una contracción del 8.5% del Producto Interno Bruto. Y como bien sabes tú, la banca, junto con los reguladores, en particular con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, creo que fuimos el primer agente económico que atajó de forma adecuada esta crisis, que bueno, era difícil entender cuál iba a ser el resultado final, ¿no? A todos nos agarró relativamente sorprendidos, como bien tú dices, Edgar. Aparentemente el primer, por lo menos que tengamos registro de brote de COVID, se dio justo, como bien tú dices, apuntas, en la convención bancaria en Acapulco, con un ex colega nuestro de Banco de México. Yo creo que el balance es, en principio, bueno, que a pesar de que los ritmos de crecimiento del crédito disminuyeron, asociados a la disminución del Producto Interno Bruto, lo que también vimos es esta reacción y esta profundidad de conversación entre reguladores y regulados, en este caso la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda, los bancos, entre reestructuras y los criterios contables especiales. Edgar, alrededor del 34-35% de los activos totales de la banca tuvieron algún ajuste. Los deudores de la banca tuvieron la posibilidad de diferir su amortización tanto de crédito como de capital, y creo que en ese sentido hoy la banca demostró que puede ser parte de la solución, y que todos estos elementos de modelos prudenciales que ha implementado la Comisión Nacional Bancaria de Valores han sido sumamente potentes. Dicho eso, bueno, creo que hoy uno de los retos que nos espera hacia adelante es, y asociado también con esto, que creo que es una cosa que hay que destacar, posterior a la crisis, hoy el índice de capitalización de la banca, Edgar, está alrededor del 9% y el 19% en el agregado, y una liquidez de alrededor de 1.4 billones de pesos. Esto nos pone en una posición importante, privilegiada, para apoyar los proyectos de crecimiento del país en su conjunto. Pero bueno, como bien tú sabes también, todos estos modelos
de otorgamiento de crédito que se han ido cada vez apretando por la regulación, pues también generan algunos retos desde el punto de vista de cómo penetrar más el crédito en la banca al sector productivo. Como bien tú sabes, la penetración en México de la banca con respecto al Producto Interno Bruto es de alrededor del 21%, y países similares pues, están a lo mejor en niveles de 40-50% de penetración, inclusive más. Pues creo que uno de los desafíos que tenemos hacia adelante es, sin violentar la fortaleza de la banca, cómo podemos seguir penetrando más crédito que apoye al crecimiento económico, y bueno, eso es justamente uno de los temas que seguramente trataremos durante la convención. Comentas esta fortaleza que tiene la banca con este capital, con esta liquidez y con estos 1.4 billones de pesos alrededor que tienen para financiar proyectos que sean viables, digamos. Comentas un poquito que quizás se abordará esta temática en la convención, pero ¿qué estrategia? Sobre todo comentabas el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. Anunciaron hace unos días un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, pero ¿cómo hacer, para que las MIPYMES tengan acceso a este crédito bancario que les ha costado, durante muchos años les ha costado obtenerlo, y pues recurren a otras fuentes como proveedores o otros financiamientos informales? ¿Qué puede hacer la banca y qué papel tendrá la banca en esta recuperación económica de todos los sectores, obviamente, pero de las MIPYMES en específico también? Sí. Fíjate que hemos identificado que hay varios elementos que correlacionan la demanda de crédito, particularmente de pymes y MIPYMES, que si bien es cierto que hay muchas MIPYMES que requieren crédito, es importante recordarle al auditorio que en términos de stock total, es decir, de saldos totales de crédito, estamos prácticamente en el crédito PYME alrededor de 714,000 millones de pesos de crédito a las pequeñas y medianas empresas. Estamos, Edgar, prácticamente por regresar a los niveles prepandemia. Si tú hicieras un análisis noviembre del 2019 versus diciembre del 2021, estamos casi llegando al mismo stock total de crédito. Y además hemos visto flujo nuevo de crédito para pymes. Sin embargo, hay todavía mucho camino que recorrer. Y ahí, bueno, lo que tenemos también que encontrar, primero, hay dos elementos. La educación financiera para las pymes, porque no es solamente un tema de financiamiento, por supuesto que es un elemento fundamental, litoral, pero no es el único. Capacitación, integrarnos a cadenas de suministro, fortalecer su información financiera. Entonces, digamos, creo que hay que trabajar de forma muy consistente y muy cercana a las pequeñas y medianas empresas, porque desafortunadamente, si bien son una parte muy importante del tejido nacional y representan una parte muy importante de la economía mexicana y la mayor cantidad de empleo, también es cierto que son muchas empresas que tienen estados financieros frágiles. Por lo tanto, el apoyo en capacitación, sumado con elementos de fortaleza y crédito, creo que ahí es donde tienes la fórmula que puede generar valor. No es únicamente el crédito, y además también en este proceso de capacitación, Edgar, creo que es importante también cómo conectar a estas pequeñas y medianas empresas a cadenas de suministro cuando se pueda y sea el caso, para que puedan tener a su vez la posibilidad de tener ventas a empresas de tamaño más grande. Quizá otro esfuerzo que a lo mejor valdría la pena considerar, que no es tanto de la banca, es que aquellas pequeñas y medianas empresas que sean proveedoras o que tengan como clientes empresas medianas y grandes, sus plazos de pago también se acorten para que no tengan, para que su capital de trabajo no esté atorado en cuentas por cobrar e inventario. Entonces me parece que no es solamente un tema de crédito de la banca, sino hay que ir fortaleciendo con diferentes elementos para que la pequeña y mediana empresa en realidad sea un elemento de prosperidad y crecimiento para nuestro país. Ahora, en el tema del consumo, Daniel, si bien se mantuvieron los niveles de cartera vencida contenidos con crecimientos, pero no como en otras crisis, ahorita ¿cómo está comportándose ya la cartera de consumo 2 años después de la pandemia y 1 año después de estos programas que se instrumentaron para apoyar? Sí, fíjate que lo que vimos, por ejemplo, en las crisis de los 90s y del 2008, que México no estuvo muy afectada por la crisis del subprime en el 2008, sí evidentemente hubo afectaciones.
en la economía mundial. Lo que vimos hoy, por ejemplo, es que el consumo tuvo crecimientos de cartera que pudieran estar rondando el 4.5% versus otras crisis donde las carteras vencidas, Edgar, podían observar índices de morosidad del 19 y hasta el 30%. Ahora lo que llegamos a ver máximo en consumo es 4.5, 5% de... ¿Por qué? Edgar, eso es muy importante que lo comentes y creo que se habla poco. Me parece que esto obedece a varios factores, ¿no? Es multifactorial y no se puede explicar por una sola causa. Primero, hoy tienes un buró de crédito donde la gente en realidad quiere buscar y quiere cuidar su tema del buró de crédito porque saben que una vez estando en el buró de crédito, la complejidad para seguir participando en el sector financiero formal se vuelve complicada. Dos, creo que también ha habido capacitación y mucho más conciencia de los que los mexicanos tienen que ser mucho más prudentes en época de crisis. Tan es así que creo que parte de esto también lo explica el que durante la pandemia en la banca se ahorraron 1.4 billones de pesos. 1.4 billones de pesos fue el exceso de liquidez que observó la banca durante la pandemia. ¿A qué nos conduce esto? Uno, la prudencia de los mexicanos, la importancia del buró de crédito, de los buros de crédito y de cuidar el crédito. Y tercero, que la banca es evidentemente un elemento de percepción de seguridad para los ahorradores mexicanos. Y creo que eso hay que destacarlo. Y creo que eso es lo que explica en parte, Edgar, por qué el consumo no se disparó en términos de morosidad y vimos carteras relativamente sanas. Por supuesto, sí vimos una pendiente que creció asociado a que disminuyó el consumo y la actividad económica y mucha gente usa sus tarjetas de crédito o los créditos que tiene, a los que puede acceder, pero me parece que vimos un comportamiento ejemplar de los mexicanos y creo que eso hay que destacarlo, porque obedece a los criterios prudenciales, al buró de crédito, pero además a la responsabilidad que mostró la gran mayoría de los mexicanos. Me parece que es muy destacable eso. No solo entonces las autoridades financieras ni los bancos en este caso, sino que también ya la población, los usuarios de la banca han aprendido de la lección de crisis anteriores. Correcto, ¿no? A ver, evidentemente es la suma de todo, pero si al final vas sumando en la ecuación los elementos que cada uno ha producido, pues creo que el resultado es benéfico. Ha sido muy, ¿no? En crisis anteriores, la banca fue en realidad una parte importante de la solución y va a ser una palanca del crecimiento. Entonces sí, efectivamente lo que tú dices es correcto. Ahora, ya pasaron todos estos, parece que ya pasaron todos estos latigazos de la pandemia, al menos en términos económicos, pero estamos en un escenario de inflación elevada y altas tasas, Daniel. ¿Cómo ves la banca en este entorno pues justamente de alta inflación y tasas de interés? Pues sí, bueno, en estas cosas, pues primero yo te diría que como gremio festejamos y estamos, no sé si la palabra es festejar, pero estamos muy satisfechos de ver un Banco de México que está adelante de la curva. Como tú sabes, en la última reunión de política monetaria hace un par de semanas, la Junta de Gobierno ya con la nueva gobernadora ha decidido subir 50 puntos base en la tasa de interés. En las últimas 6 reuniones de política monetaria hemos visto incrementos. Por un lado, nos parece muy positivo de que en un ambiente inflacionario el Banco Central, que tiene como mandato fundamental estabilidad de precios, esté adelante de la curva y haciendo esto. Como contraparte, pues ¿qué sucede? ¿Y cuál es el objetivo de la política monetaria? Precisamente encarecer el insumo del dinero para generar ya mayor dinamismo y controlar la inflación. Pues sí, digamos, no se puede, ¿no? Este es el juego del costo de oportunidad y los famosos trade-offs, ¿no? Hoy vemos un banco sacrificando el costo del dinero a cambio de tener y anclar las expectativas inflacionarias. Y bien, como tú lo marcas, Edgar, vamos a tener, sobre todo en algunos segmentos de crédito, mayores tasas de interés inminentemente porque la materia prima se ha encarecido. Dicho eso, también creo que es muy importante destacar y aprovechar estos espacios que nos hace Edgar para corroborar que todos aquellos créditos de largo plazo, como son los hipotecarios, la mayoría ya estaban a tasas fijas. También hemos visto cómo se han desarrollado los mercados de derivados, que también creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa y evaluarlo como algo muy positivo. Aquellos clientes que han tomado crédito hipotecario a 10, 15 y 20 años
tienen una tasa fija e independientemente de lo que siga pasando con la política monetaria, ellos ya tienen, todos los usuarios de hipotecas que tienen tasa fija no tienen de qué preocuparse en términos de tener que tener un gasto adicional que ya está pactado. Y además, otro elemento adicional que ancla y que percibe cuando ves a un banco central actuando en consecuencia y anticipándose a la curva, es que incide sobre las tasas de corto plazo, pero las tasas de largo plazo con las que se fijan las tasas hipotecarias siguen estando, se ha aplanado la curva y podemos seguir observando aún en este escenario de conformación de precios más permanente de lo que hubiéramos esperado, que puede seguir consiguiendo tasas de un dígito. Entonces me parece que hay cosas muy positivas que hay que poner sobre la mesa, evaluar y entender que como economía hemos hecho cosas muy positivas hacia adelante. ¿Qué otros riesgos ves? Ya hablamos de las oportunidades, pero ¿qué otros riesgos ves en el escenario para este 2022? Pues está el tema ahorita de Ucrania, Rusia, pero no sé qué otros locales, internos ustedes estén viendo. Hay varios, hay riesgos exógenos e endógenos, ¿no? Unos que están totalmente fuera de nuestro control y otros que evidentemente están dentro de nuestras capacidades. Yo te diría, evidentemente la parte geopolítica es un tema que preocupa y preocupa a México y al mundo. La inflación es un tema que preocupa a México y al mundo, y también hay que destacar que muchos de los elementos inflacionarios los estamos importando a través de las materias primas y de nuestros canales de exportación y la apertura que tiene la economía mexicana. Y me parece que, bueno, desde el punto de vista de los riesgos del sector, pues tenemos estos riesgos de ciberseguridad que también vamos a tocar en la convención y que van a ser un tema toral. Evidentemente, bueno, como tú sabes, inclusive el Foro Económico Mundial lo pone como uno de los elementos de mayor riesgo hacia adelante, la ciberseguridad para la banca y para la sociedad en su conjunto. Y bueno, evidentemente también hay retos de competencia importantes, ¿no? Tenemos esta nueva tendencia del mundo fintech y todas estas alternativas que han ido surgiendo en los últimos años que evidentemente están compitiendo con la banca y nos están obligando a generar cada vez mayores y mejores experiencias para el usuario. Y ahora, evidentemente pues son riesgos que pueden inclusive generar cambios disruptivos en la industria, y creo que en ese sentido pues la banca tendrá ahí que estar siempre a la altura de las nuevas tendencias y no podemos seguir mirando el panorama como lo veíamos antes. Yo creo que esos son de los desafíos, Edgar, que vemos hacia adelante en el mediano y largo plazo. Justo este tema de la tecnología, Daniel, y el tema de la ciberseguridad, durante la pandemia obviamente se exponenció el uso de canales digitales, de canales electrónicos para hacer transacciones financieras. No sé si nos pudieras comentar un poquito qué tanto crecimiento tuvo el sector en materia digital durante estos 2 años, y bueno, ¿cuál es la tendencia? Excelente, comentas esta competencia de las fintech, big tech, ya se habla por ahí de las monedas digitales, de los bancos centrales. ¿Cómo están viendo el panorama hacia adelante como banca? Mira, a ver, en términos, primero contestando la primera pregunta, lo que vimos es un incremento de la utilización de canales digitales de alrededor del 40%. Te voy a dar un dato, Edgar. En el 2021 se realizaron más de 2.500 millones de transacciones a través de canales digitales. Déjame volver a repetir la cifra. Se realizaron más de 2.500 millones de transacciones a través de canales digitales. Y la verdad es que en su gran mayoría, básicamente lo que hemos visto es que los usuarios lo han hecho con plena seguridad. Donde hemos visto incrementos no es en los ciberataques a los bancos, porque como tú sabes, la banca ha invertido más de 20,000 millones de pesos por año en los últimos 2 años de cara a generar elementos perimetrales y de seguridad que impidan que los delincuentes penetren los sistemas bancarios. Lo que sí hemos visto desafortunadamente, y particularmente en un grupo de la población que son los adultos mayores, como recordarás que lo platicamos en la última reunión, en la última conferencia de prensa del Comité de Asociados, hemos visto que los ciberdelincuentes están tratando de sorprender cada vez más a los usuarios haciendo ciberataques, ciberdelincuencia. No tanto a los core bancarios, porque ahí hay una protección, como te digo, perimetral muy robusta. Sí hay que seguir trabajando porque no podemos nunca cantar victoria en ese escenario, pero sobre todo también queremos y haremos y seremos muy enfáticos que los usuarios
no caigan en manos de la delincuencia a través de carátulas falsas, phishing y todas estas formas de timar. Que van surgiendo, ¿no? Que van surgiendo y que seguramente seguirán surgiendo, Edgar, porque lo que es inevitable y no podemos cambiarlo y no lo vamos a cambiar y cada vez se profundizará más, es que la gente, independientemente de su edad, en México se calcula que hay más de 80 millones de teléfonos inteligentes. Cada teléfono inteligente se puede convertir en una transacción, en una operación bancaria. Entonces tendremos que hacer también mucha educación y muchos elementos de concientización para que la gente siga sabiendo que la banca es segura y que no deben de correr ningún tipo que no pueden no estar expuestos a fraudes. Siguiendo con este tema de las fintech, etcétera, como ustedes han comentado esta posibilidad de plantearle a la autoridad que haya un piso parejo en cuestiones de algunos temas ahí para competir con piso parejo con las fintech, pero sobre todo me imagino con las big tech, ¿no? Que pudieran entrar aquí al país. ¿Cómo va esta agenda con la autoridad regulatoria y qué otros temas, digamos, hay ahí en la palestra? Yo creo que ambas. Yo te diría, es importante las fintechs y es importante las big techs. Evidentemente, pues las big techs tienen una masa crítica distinta, tienen muchos analistas de datos, tienen muchos elementos de inteligencia artificial que pueden generar ventajas competitivas y comparativas, y creo que en ese sentido, en la medida en la que estén en el espacio de la banca, es importante que todos juguemos a través de las mismas reglas. Eso no significa que no queramos competencia y que no queramos permitir que haya más jugadores. Ahora, creo que en este mundo, donde después de la crisis de 2008 y 2009, los modelos de riesgo se han ido robusteciendo, nos parece que es fundamental que la sociedad en su conjunto vaya acompañada también con estos elementos de seguridad y por lo tanto pensamos que tanto las big techs o las empresas que están en el mundo del fintech, de la tecnología financiera, estén reguladas bajo las mismas regulaciones y por un elemento no de competencia desleal, que además nos parece que es importante que haya una regulación pareja, pero además para protección de los usuarios, ¿no? Y me parece que en términos de la banca, si bien ha habido pues, diferentes momentos de la historia de la banca, creo que ha habido una regulación mucho más robusta a partir del 2008, y eso es precisamente lo que le ha dado esta fortaleza a la banca después de la crisis de la pandemia. La banca estaba mucho mejor preparada, con mejores elementos y colchones de capital, en fin. Y creo que en ese sentido también habría que estar con todos los participantes del sector financiero, porque al final una de las responsabilidades que tenemos es cuidar el ahorro de la sociedad en su conjunto, en México o en cualquier lado del mundo. Pero nos parece que ahí sería fundamental tener una regulación equitativa y pareja para todos los participantes que quieran entrar en el espacio de la banca. Okay. Dos preguntas más, Dani, para ya no quitarte mucho tiempo, Daniel. ¿Cómo ha sido la relación de la banca con el gobierno federal? El presidente, bueno, sabemos que es cuestionado a veces por algunas decisiones que se han tomado, sus comentarios que hizo hace algunas semanas en el tema de la relación con las empresas españolas, sobre todo. En cuestión de la banca, ¿cómo ha sido la relación con el gobierno y, digamos, qué puntos traen ahí en la agenda para trabajar con el gobierno federal? Hay una agenda muy extensa desde el mundo fintech, el tema de cómo promover mayor crédito a través de una regulación prudencial, pero que permita generar mayores elementos de penetración, también elementos de competencia. Nos parece que también la competencia es un elemento fundamental de cara a los usuarios y a la profundización de productos y servicios. Y yo te diría que la relación, Edgar, tanto con la Secretaría de Hacienda, con Banco de México, con la Conducef, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ha sido muy buena. Hemos tendido puentes de entendimiento, no necesariamente siempre tenemos que estar de acuerdo, cada quien desde su trinchera determina y define cuáles son sus prioridades, pero lo que sí te puedo decir, Edgar, es que el canal de comunicación ha sido muy bueno. Gracias a eso hemos podido
Un ejemplo muy claro es lo que hicimos y en el tiempo que hicimos los criterios contables especiales. Ese es un perfecto ejemplo de cómo una buena comunicación con objetivos comunes y cada quien desde su trinchera se pueden construir cosas muy benéficas. Y creo que en ese sentido, hoy lo que todos los mexicanos pretendemos es una mayor recuperación económica y que el país esté en su máximo potencial. Y yo te diría que en términos generales, la comunicación y la relación con los diferentes reguladores y actores ha sido extraordinaria. Ok. Y por último, Daniel, parece que ya estamos pues saliendo de la pandemia, quedarán ahí, el virus quedará entre nosotros, pero bueno, ya con la vacuna, con la economía recuperándose, ¿cómo vislumbras el sector bancario post-pandemia con toda esta entrada, con todo este crecimiento de la digitalización? Hace poco se anunció la venta de algunos de sus agremiados, que seguramente seguirá como agremiado suyo, pero bueno, ¿viene alguna o están viendo alguna reconfiguración del sistema bancario en México con todos estos elementos, fintech, bigtech, digitalización y bueno, toda esta situación que está pasando en materia digital, ¿no? Bueno, sí, primero yo creo que tenemos una nueva redefinición de la arquitectura a partir de la venta, del anuncio de la venta de Banamex, ¿no? Y seguramente veremos una redefinición de la arquitectura del sector financiero, particularmente el bancario. Creo que otro elemento que vamos a ver y que ya vimos, hay dos ejemplos de dos fintechs que compran dos licencias de banco, ¿no? Como tú sabes, ya también las fintechs están incursionando al terreno bancario, lo cual automáticamente los pone ya en una posición de regulación similar o igual a nuestra. Entonces creo que será muy interesante explorar y ver hacia adelante cómo funciona y cómo evoluciona este mundo de las fintechs ya montadas en licencias bancarias con toda la regulación de la banca y con toda la regulación de Basilea III y en fin, ¿no? Con coeficientes de liquidez, el coeficiente neto que es el de permanencia, en fin, todos estos elementos que le dan certeza a la industria y por lo tanto a los usuarios, y creo que será sumamente interesante. A mí me parece una de las cosas más estimulantes ver cómo estas fintechs que vivieron durante tiempo o en el octavo transitorio de la ley fintech o que vivieron sin regulación, pues cómo empiezan a transitar en este mundo regulado. Me parece a mí fascinante y será súper interesante desde mi muy particular punto de vista ver la evolución de estas franquicias ya en este mundo tan regulado, tan ordenado y tan disciplinado. Y con todas sus herramientas. Yo creo que es un tema súper interesante que pues tendremos que ir monitoreando y viendo y ver si es un elemento de éxito. Personalmente yo pienso, Edgar, que el mundo fintech es un complemento de la banca y no un sustituto. Y creo que en ese sentido la banca y el mundo fintech podemos trabajar de forma conjunta para llevar mejores productos y servicios a los mexicanos, y seguramente esta es una tendencia que estará en México y seguramente en todo el mundo. Me imagino que al igual que la banca, dentro del ecosistema fintech quedarán pues las más fuertes, ¿no? Porque ya con esta carga regulatoria de la CNBV, pues también es bastante, ¿no? Y no cualquiera puede con ello. No, y además, a ver, Edgar, yo creo que fíjate, hay un tema que creo que no hemos abordado con profundidad. Todo el mundo pide que las fintechs tengan la misma regulación que la banca, es decir, que les suban los estándares de regulación. Y yo pensaría, y esto lo hemos también dialogado con los diferentes actores reguladores, oye, ¿por qué no en lugar de subirle la barra a todas las fintechs, por qué no a lo mejor le bajamos la barra a los bancos en la medida en la que no generemos un tema de preocupación para los ahorradores ni para el sistema en su conjunto, pero a lo mejor podemos encontrar equilibrios donde, ¿no? Porque todo el mundo habla de subirle la barra a las fintechs. Yo creo que hay muchas fórmulas no es solo, ¿no? O sea, hay cosas intermedias y a lo mejor en ese sentido también hemos conversado con los diferentes reguladores, pues a lo mejor explorar la posibilidad de que para algunos sectores de la población bajar la barra de la supervisión, no que bajen los modelos de riesgo y que la banca tome riesgos innecesarios, no, pero explorar dónde podemos encontrar avenidas donde la banca pueda ser más eficiente y más eficaz, sobre todo en un tema de inclusión financiera, ¿no? Me parece que una de las cosas a las que tenemos que aspirar, Edgar, es que todos los mexicanos, todos en los municipios más pequeños de la República Mexicana tengan por lo menos un producto o servicio bancario. Está claramente demostrado que una de las formas para cerrar las brechas
tan importantes que ha habido en nuestro país, entre aquellos que se quedaron rezagados y aquellos que han tenido la fortuna de tener todo, un elemento que puede disminuir brechas indiscutiblemente es incorporarlos al sector bancario. Entonces ahí hay dos elementos fundamentales: cómo bancarizar cada vez con mayor profundidad a los mexicanos y cómo también invitar a la economía informal a la formalidad. Porque una vez estando en la formalidad, puedes conseguir un crédito hipotecario, puedes acceder a una tarjeta de crédito, puedes generar un historial de crédito para el día de mañana. En fin, creo que los beneficios de ser parte del sistema financiero bancario formal son muy grandes y tienen muchos mejores dividendos que estar en el mundo informal. Y creo que, bueno, ahí también pues, sería, vamos a explorar, estamos en pláticas para ver, yo creo que uno de los elementos que no hay que perder de vista es que la banca ha sido robusta y ha sido una fortaleza fundamental como pieza toral del país. No hay que perder eso, lo que no significa que no podamos explorar alternativas para penetrar cada vez más a través de elementos regulatorios. Daniel, pues sin duda son muchos temas, pero bueno, me guardaré algunos para la convención, para el pretexto de estar ahí atento a todas las mesas, paneles y conferencias que se presenten. De mi parte sería todo. No sé si tú quisieras agregar algo, Daniel. Pues decirles que la convención esperemos que cumpla las expectativas, mi estimado Edgar, de todos los que nos acompañen. Esperamos alrededor de 1,000 convencionistas físicos, más alrededor de entre 7 y 10,000 conferencistas de forma virtual, ¿no? Este mundo híbrido también nos permite llegar cada vez a más personas. Sobre todo estamos muy entusiasmados porque estamos abriendo la convención a todos los universitarios. Vamos a tener conferencistas del altísimo nivel. Va a estar con nosotros William White, que fue colaborador del BIS, donde hoy está nuestro anterior secretario de Hacienda y gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Estará Larry Summers, que fue exsecretario del Tesoro. Estará Mark Carney, que fue el banquero central de Canadá y el Reino Unido. Estará con nosotros un profesor de MIT especialista en temas de ciberseguridad y cadenas de suministro. Tendremos a Ban Ki-moon, exsecretario de la ONU, que nos hablará un poco de la nueva normalidad que estamos viviendo y la experiencia de la ONU en este contexto. Y al final, bueno, estaremos hablando de la felicidad con, te digo cómo se llama para no equivocarme, con Tal Ben-Shahar, que es este personaje que habla de la felicidad desde el punto de vista científico, no de diálogo de café, y que es una de las optativas que cada vez tienen más éxito en la universidad, en el MBA de Harvard. Entonces creo que tenemos, Edgar, una conferencia muy completa, con conferencistas de primer orden, y bueno, pues espero que cumpla con todas las expectativas después de 2 años de nuestros amigos de los medios y de los conferencistas que nos acompañan. Definitivamente suena muy interesante. Y con todas las autoridades financieras, el presidente y todo. Por supuesto, el presidente nos confirmó hoy a mediodía que nos va a acompañar a la inauguración. Ojalá que su agenda no se le complique, pero hoy nos dijo, bueno, me hizo favor de comunicarme que nos va a acompañar a la inauguración, lo cual nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Y bueno, estamos seguros que por lo menos, además, en la posibilidad de podernos reunir otra vez en Acapulco después de esta difícil pandemia y el encierro que tuvimos como país, bueno, pues será un buen momento para estar todos juntos, vernos, saludarnos y explorar cuáles son los mejores caminos para tener cada vez un país que crezca más, que sea más justo y que genere mayores oportunidades para la gran mayoría. Sin duda. Pues te agradezco muchísimo estos minutos, Daniel. Él es Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a ti, te mando un abrazo y nos vemos en Acapulco. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Puede abrir tus ojos como una taza de café y hacerte cambiar de opinión sobre lo que hace que un negocio sea un negocio. Conoce Visa, una red que trabaja para todos.
Total Play Empresarial es la empresa de telecomunicaciones y tecnologías de la información con mayor crecimiento en México, conectando a más de 30,000 sucursales y edificios corporativos de grupos financieros, hoteleros, comercios, centros educativos, industrias y gobiernos, con cobertura en más de 170 ciudades a nivel nacional. Somos el primer carrier en obtener la certificación MEF 3.0. Ofrecemos las mejores prácticas operativas con 634 ingenieros certificados. Contamos con 2 unidades de negocio, integración de sistemas, que integra servicios administrados, Smart Cities y Smart IT, y TotalSec, nuestro brazo especializado en ciberseguridad. Por la innovación, entendimiento de las empresas y atención técnica especializada, Total Play Empresarial es la opción número 1 en soluciones de telecomunicaciones inteligentes.